Buenas tardes a todos. Es un gusto estar nuevamente en esta oportunidad compartiendo unos temas interesantes en lo que corresponde al curso de biotecnología. En estos momentos vamos a tratar el tema acerca de las células madre. Eh, ¿Quién no ha escuchado hablar de las células madre? Muchas personas se imaginan, algunos tienen un concepto erróneo, otros un concepto que se acerca un poco a la realidad, pero hoy día vamos a tratar de unificar este tema que a veces es muy popular y muchas veces también es de un uso que no se debe. ¿Es una esperanza en la medicina regenerativa? Claro que sí, es una esperanza. Por esa razón se continúa investigando en este sector acerca de las células madre. Pero vamos a ver qué cosas son este tipo de células madre. También se le conoce como células troncales, células progenitoras. Son células que se han especializado de tal forma que tienen una capacidad única de transformar o de repente de hacer crecer otras células, otro tipo de células especializadas en el cuerpo de distintos sectores de nuestro cuerpo, de distintos órganos en realidad. Estas células tienen una peculiaridad que se dividen, se renuevan a sí mismas, continúan una reproducción casi infinita, indefinida. Es una función muy específica, es una función que la ciencia la ha tomado para poder estudiarla y poder aplicarlo en los distintos campos, especialmente en el campo de salud que tanto nos compete, en el campo de la ciencia, en el campo de la medicina. Entonces vamos a ver por qué. No sé si ustedes habrán escuchado hablar de células madre en los champús, células madres en colonia, células madres en crema, células madres en los uñas capilares. Antiguamente escuchábamos hablar de células, por ejemplo, acerca de los champús de placenta, loción de placenta. Todo tiene un porqué, todo tiene un porqué. Desde hace mucho tiempo, casi 10 años, se viene investigando en este tema y de hecho que se han logrado avances muy notables. Pero al inicio, cuando yo les pregunto a la mayor parte a mis alumnos y les digo células madre, ¿qué piensan ustedes inmediatamente cuando se les pone el título de células madre? Y muchos dicen, bueno, algunos de ellos dicen, bueno, como dice el término madre, entonces se supone que solamente las madres tienen este tipo de células, es decir, las personas que están gestando o que han traído al mundo una criatura, pero no es así. Y todos nosotros, tanto hombres como mujeres, tenemos ese tipo de células en nuestro organismo, en nuestra composición. Y estas células se encuentran distribuidas en todo nuestro organismo, como por ejemplo, tenemos las células madres hematopoyéticas, células madres de tejido adiposo, mesenquimales, de origen dental también, especialmente mucho se ha escuchado hablar acerca de las células madre en la médula ósea, y sobre todo este último que se conoce como células madre pluripotenciales inducidas, que es ahí donde está el enfoque de la ciencia tratando de elucidar y mejorar algunas aplicaciones con respecto a las células madre en la salud. Ya vamos a ver por qué, porque es muy complicado hablar de este tema tanto a nivel ético como también a nivel tecnológico. Muy bien, vamos a hacer un repasito así atrás rápido acerca de las células madre hematopoyéticas. Como su mismo nombre lo indica, se encuentran en tejidos como la médula ósea, la sangre, cordón umbilical, sangre periférica, etcétera. Entonces todo nuestro cuerpo prácticamente tiene células madre. Inclusive aquí estamos hablando ya de sustancias, estas sustancias son, digamos, la primera línea de defensa contra organismos, microorganismos, virus, bacterias y también moléculas tóxicas. ¿Que hay células madre en la sangre? Por supuesto que las hay. Ahí las tenemos todos nosotros. No sé si ustedes habrán, tiene cierto sentido cuando hay personas que he visitado algunos laboratorios de análisis clínico en los cuales centrifugan la sangre y el líquido sobrenadante, lo jalan en una jeringa y ese mismo líquido lo inyectan al mismo paciente, se lo inyectan a nivel del rostro. Muchos de ellos dicen que es un tratamiento antiarrugas, antivejez, mejora la cutis de la persona, etcétera, ¿no? Es un tratamiento que lo hizo que lo hacen casi al paso, ¿no? Casi de manera sin ningún tipo de criterios y a veces hasta de manera que
A veces nos asombra porque es muy espontáneo, muy esporádico esto. Bien, la célula madre, ¿por qué se le conoce como madre? Pues no, imagínense, una célula madre sanguínea puede llevar a cabo una serie de procesos para formar, al final de todo ese proceso, glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos. Es increíble la forma como se reproducen de manera especializada. Es increíble. Pues estos son un tipo de células madre. Ahora, las células madre mesenquimales también son muy utilizadas en la medicina para poder regenerar algunas células que se encuentran en deficiencia. Son muy populares este tipo de células. También estas células se pueden obtener de distintos órganos de nuestro cuerpo, como les dije hace un momento. Puede ser el hígado, tejido dental, pulmón, corazón, placenta, cordón umbilical, tejido adiposo, sistema óseo, etcétera. Todos ellos poseen sus células madre que se pueden acceder. Eh, Acá hay unas células madre mesenquimales más especializadas, diríamos, lo que se refiere a la médula ósea. Y cada que vemos este término de médula ósea, a veces escuchamos de enfermedades como la leucemia, ¿no? Que es el exceso de glóbulos blancos en el sistema sanguíneo de una manera desmedida. Entonces, para poder curar esta afección que se considera como un cáncer en la sangre, se utiliza de trasplantes de médula ósea. Entonces, ¿pero por qué médula ósea? Pues justamente porque es ahí donde se encuentra el origen de las células madre hematopoyéticas, lo que regularizaría la producción de los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, que es lo más interesante en esta enfermedad. Entonces disminuiría la cantidad de leucocitos y aumentaría la cantidad de eritrocitos. Ese es el tema, pero para que se produzca una donación de médula ósea, los individuos tienen que ser altamente compatibles. Estamos hablando de una compatibilidad por encima del 90%. Es decir, por eso es que se aconseja para este tipo de trasplantes o de donaciones que los tanto donante como receptor sean histocompatibles. Pueden ser hermanos, puede ser padre, puede ser madre, pero tienen que tener una histocompatibilidad casi perfecta para evitar el rechazo. Entonces, se retira una porción del tejido de la médula ósea del donante y por medio de una cirugía se le incrusta, se le inserta en la médula del receptor. Y estas células madres tienen la potencia, tienen la capacidad de poder restablecer este equilibrio y por lo tanto la mejora de estas personas. Ahora, el gran problema de esta técnica es conseguir el tejido histocompatible. Eso realmente, eso realmente, porque imagínense la cantidad de personas que existen que están esperando un donante de este tipo de tejido de médula ósea. No es tan sencillo conseguirlo en realidad. Entonces ahí entra la tecnología para poder subsanar ese vacío tal vez que se hace presente en este caso de esta enfermedad, ¿no? Bien, también tenemos, en la actualidad, tenemos algunos descubrimientos que se han llevado a cabo, que no solamente hay células madres hematopoyéticas, sino también en el tejido adiposo, ¿sí? Como ustedes bien lo escuchan, en la grasita, en la grasita que tenemos acumulada por ahí en la parte del abdomen, tal vez, más que todo en la región abdominal. Entonces, este tejido adiposo está compuesto por una grande población celulares. Por ejemplo, tenemos las células endoteliales, las células del músculo liso, los pericitos, leucocitos, mastocitos, preadipocitos, y en realidad todas estas células madre tienen esa capacidad de ser multipotentes, o sea, una capacidad increíble de diferenciarse hacia otro tipo de linajes, como adipocitos, condrocitos, osteoblastos, o sea, es una mina de oro. Por esa razón, como se trata de una mina de oro, muchas personas tergiversan este concepto para darle un marketing enfocado, mal enfocado, hacia los productos cosméticos. Sí, como ustedes los escuchan. Las células madre más escuchamos hablar en la farmacia o en la parte de cosmética. ¿Por qué? Porque como son células madre, tienen la capacidad de regenerar cierto tipo de tejidos. Y la idea de la persona dice, como esta célula madre regenera mi tejido, entonces me la voy a echar en la piel para que mi tejido se regenere y estas arruguitas por acá se eliminen, ¿no? O esta cicatriz se elimine,
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y de eso se aprovecha tal vez la industria de los cosméticos para decir, entre comillas, que sus productos tienen células madre. ¿Y por qué digo entre comillas? Como conversaba con mis alumnos, imagínense, les digo, un champú que dice contener células madre. Perfecto. Una célula madre, para que sea trasplantada de una médula ósea de un receptor hacia a un donante, perdón, hacia un receptor, necesita todo un proceso quirúrgico altamente especializado para coger esas pequeñas células e insertarlas en ese lado. Pues para poder tener diríamos, un tratamiento de una artritis, sacamos células madres de un determinado tejido y las insertamos o las infiltramos mediante una aguja, una jeringa, en el área que se encuentra afectada, que es en las articulaciones, mediante una técnica de infiltración. Entonces, la pregunta es, una célula, que no es un principio activo, que no es una molécula, sino ya es un organismo diferenciado, ¿cómo puede estar en un champú? ¿Cómo puede estar en una loción? ¿Cómo puede estar en una crema? ¿Cómo una célula puede sobrevivir en esos ambientes? Salvo que sea ya pues un ambiente recontra especializado para que la célula sobreviva durante toda la vida útil de ese producto cosmético o de esa capsulita que supuestamente ha tenido que pasar un secado, tiene que haber pasado un granulado, pulverizado, ya vamos a suponer que ha sido liofilizado en el mejor de los casos, ¿ya? Pero al momento de administrarlo, ¿qué va a pasar en el estómago? La cápsula no se va a disgregar y los componentes entran al estómago y a partir de ahí empiezan a descomponerse en unidades más sencillas. Es decir, la célula se quebró, la célula se perdió su consistencia como una entidad cofuncional. ¿Entienden? Entonces, ahora, vamos a suponer que la tecnología existe para llegar a ese grado. Hacer una tecnología recontra avanzada. Entonces, ¿qué va a suceder con ese champú que supuestamente tiene una célula madre? Ese champú, ¿cuánto será su costo? ¿Cuánto cuesta un champú de células madre? ¿15 soles? ¿20 soles? Entonces, ese costo, si lo vemos desde ese punto de vista, ese costo respaldará toda esa inversión. Pues no, no son células madre lo que contienen los champús ni las cremas. Pueden ser tal vez algunos tipos de nutrientes que le dan, diríamos, un estímulo a esas células madres para que se activen en nuestro organismo, tal vez podría ser, pero tendrían que ser más sinceros y no decir que tienen células madres, sino algunos componentes que estimulan a las células madres. Tal vez se podría dar en ese caso, pero la tecnología habrá llegado hasta tal punto, pues no sabemos. Entonces, es ahí el problema por lo que a veces el marketing farmacéutico, el marketing de los compuestos eh, para belleza, cogen a las personas que somos a veces un tanto crédulas e incautas y nos engloban diciéndonos que tenemos células madre y que las podemos consumir vía oral y que las podemos poner vía tópica y eso va a tener efecto. ¿Cuánta falsedad hay en eso? Pero todo es dinero, money, todo es una cuestión de marketing, de negocios. Así es como se trabaja en este caso. Y en realidad, ahora, ¿cuál es uno de los grandes problemas de esta técnica? Uno de los problemas es de que una de las mejores células madres que pueden conseguirse en todos los estudios que se han realizado son las células que se encuentran en el embrión. Pero viene la pregunta, ¿cómo podemos acceder a esas células madres de un embrión para poder someterlas a experimentos o para poder hacer un tratamiento o una terapia en base a esas células madres? Para eso tendríamos que sacrificar a un embrión, porque la forma más natural es la concepción de un ser humano. Un óvulo y un espermatozoide se unen para formar un óvulo fecundado y de ahí que se produzca el embrión. Entonces cogeríamos ese embrión, sacrificaríamos esa vida. Ahí se encuentra la ética en lucha. La ética, como digo a mis alumnos, la ética es como si fuera una cuerda que somete y jala a la ciencia para que no cometa sus excesos. Porque si no, imagínense la cantidad de
embriones que serían sacrificados supuestamente y entre comillas en aras de la ciencia. Pero como hay algunos tejidos que se acercan más al embrión, como es el líquido amniótico y el cordón umbilical, es porque se trabaja con este tipo de tejidos. Y esos tejidos, sí, por supuesto, contienen células madre, como hematopoyéticas, endoteliales, etcétera. O sea, es una buena fuente de células madre. Es por eso que en la antigüedad, antes, lo que es cordón umbilical, lo que era placenta, pues se eliminaba. Ahora no, ahora existen bancos de cordones umbilicales para que la persona interesada guarde su cordón umbilical, guarde sus células madre, que de repente en adelante pueda utilizarlas en algún otro momento. ¿Te cuesta el servicio? Claro que sí. En el Perú tengo entendido de que sí hay un banco de células madre para los que están interesados. En realidad, este tejido se recolecta después del parto, por lo que es un tejido que se obtiene así rapidito, nada más, y no es un procedimiento invasivo. Imagínense, para obtener ese tipo de células madres, ahora esas células madres que dicen que placenta, pongámosla a un champú, pues, a ver si es que se puede. De que poder se puede, pero la pregunta es, ¿sobrevivirán estas células madres? ¿Tendrán el efecto que dicen tener cuando se aplican al usuario final? Ustedes juzguen, ¿no? Según el procedimiento que se lleva a cabo de este tipo de células madre. Bien, y por último tenemos, no, las células dentales, bueno, también los dientes tienen sus células madre también en este caso, para como un dato curioso, ¿no? Y por último tenemos las células madres pluripotenciales inducidas. En vista de que no podemos sacrificar a los embriones porque son seres vivos y estaríamos hablando ya de abortos. Entonces, se ha propuesto otro tipo de generación de este tipo, parecidas a este tipo de células, que se conoce como células madres pluripotenciales. Es decir, se reprograma una célula somática del organismo del paciente y se induce de alguna otra forma, mediante algunas técnicas un poquito complicadas, se le induce para que produzcan células nuevas, células del sistema nervioso, células musculares, de otro tipo de órganos, como por ejemplo el hígado, que siempre hay problemas hepáticos, células sanguíneas, hematopoyéticas, o células que generen el sistema óseo. O sea, es totalmente un mundo este de la célula. Y por esa razón, muchas empresas vienen aprovechando de la esperanza que nace de regenerar un órgano o de curar una enfermedad a través de este tipo de tratamiento, de que se van a venir futuros avances y que van a venir tratamientos de este tipo, claro que se están dando. De lo que he podido revisar, el único tratamiento que se ha aprobado para el tratamiento de células madre de regeneración epitelial, o sea, de la piel, es aquel tratamiento que se le hace a las personas que tienen quemaduras de tercer grado y una infección bastante grande. Podría decirse que hasta pueden ser experimentales, pero esa es la razón por la cual estamos hablando de este tema, para que no nos dejemos engañar y confundir con que un champú o que una colonia o que una crema o que algo cosmético tenga en realidad células madres. No, no es así, no tiene células madres, ni siquiera las de vía oral, como las famosas cápsulas que agarran, cogen su cordón umbilical, lo pulverizan, lo secan, lo pulverizan, lo hacen polvo y lo ponen ahí y se lo toman. Bueno, pues ustedes ya saben, para poder hacer un tratamiento de este tipo no se hace de la forma como nosotros tenemos pensado. Es un tratamiento cuya vía de administración tiene que ser directa en el tejido afectado. Si queremos insertar o implantar células madres miocárdicas, tenemos que hacerlo a nivel de corazón. Imagínense, si queremos hacerlo en la vía hepática, o sea, en lo que es el hígado, tenemos que hacerlo directamente en el hígado. Si queremos curar una artritis, tenemos que hacer una infiltración en las articulaciones. De ya, imagínense ustedes, lo dejo a su criterio. Es un tema muy interesante y en una clase conversamos con los alumnos, a veces nos falta tiempo, más aún en estos 20 minutos que estoy tomando con ustedes. Bueno, les dejo con la inquietud para que puedan buscar cada vez más, para que indaguen cada producto que salga, especialmente a mis alumnos les indico, cada producto nuevo que salga en la farmacia, indaguen, busquen, pregunten, cuestionen, busquen información, entérense que todo lo que brilla no es oro. Y ahí estamos para poder ayudarles. Cualquier pregunta, inquietud, estamos prestos para poder conversar y si hay algo que publicar, lo publicamos.
Muchas gracias y allá nos vemos.